Buen día. Para mí es un inmenso placer estar en el Congreso de Enfermedad Inflamatoria. Lo primero que quiero agradecer al doctor Guillermo Beitía y al comité organizador por tan gentil invitación. Para mí es un honor formar parte del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria. Este, Creo que estas reuniones son cruciales para todos nosotros y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, este, son muy importantes. Bueno, a mí me tocó dar las colitis que no son enfermedad inflamatoria y quiero comenzar diciendo que a todos los que hacemos enfermedad inflamatoria, pues nos encantaría que todos nuestros pacientes se presentaran de esta manera, con una clínica de dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal y algunas menos frecuentes como pérdida de peso, fatiga, fiebre o náuseas y vómitos. Algunas u otras manifestaciones extraintestinales que tuvieran marcadores positivos y que en la endoscopia y la rectocolitis inflamación involucra el recto de manera clara, en la enfermedad de Crohn, áreas de inflamación alternantes con úlceras actosas y profundas y lineales, serpiginosas con apariencia en empedrado. Y en cuanto a la histología, generalmente se recomienda tomar biopsias de todos los segmentos del colon y que en la rectocolitis, en una plasmocitosis basal, es el valor predictivo más temprano que puede tener en estos pacientes y una distorsión arquitectural en momentos más tardíos. Y en cuanto a la enfermedad de Crohn, granulomas no gaseosos en el 50% de los casos. Todos los que hemos hecho enfermedad inflamatoria sabemos que esto a veces puede ser difícil que se presente con todas estas características y por eso que cuando uno evalúa las diferencias entre Crohn y rectocolitis, uno quisiera que todos los pacientes fueran así. Pero imagínense esto hablando de diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Puede ser muy complejo diferenciar simplemente por endoscopia o por radiología una enfermedad inflamatoria de alguna otra enfermedad. Por eso es que esos pequeños detalles pueden ayudarnos en esos momentos cruciales a la hora de tomar decisiones en pacientes donde puede ser difícil hacer el diagnóstico. Por eso la charla que les traigo a continuación va a traer el diagnóstico diferencial primero con enfermedades infecciosas, luego con vasculitis, algunos medicamentos, las enfermedades monogenéticas y otros casos donde pueden estar asociados a enfermedades que pueden sobreinfectar a los pacientes con enfermedad inflamatoria. En todas las charlas vamos a contar primero con una parte clínica, una segunda radiológica y una tercera, que va a ser la tercera columna, que va a ser de endoscopia, que es fundamentalmente donde vamos nosotros a hacer mayor hincapié. Entrando en materia, el primer punto que quiero tocar es la tuberculosis. A veces puede ser muy difícil diferenciar la enfermedad de Crohn. Los síntomas son muy parecidos. Los marcadores autoinmunes pueden estar limitados en estos cuadros. Y el PPD, sobre todo con la BCG, puede estar limitado. Solamente un 20-25% de los pacientes tienen alteraciones en las rayos X de tórax. Y la característica fundamental que puede diferenciar en un momento determinado de enfermedad de Crohn es que el engrosamiento en la tuberculosis es asimétrico. Hay aumento en los ganglios mesentéricos, generalmente necróticos, y en la enfermedad de Crohn el engrosamiento generalmente es simétrico, hay fístulas y aumento de la vasculatura mesentérica. La enterografía puede ayudarnos a tener esas diferencias y en cuanto a la endoscopia, las características fundamentales es que en la tuberculosis las úlceras son de manera transversales. En cambio, en la enfermedad de Crohn afecta fundamentalmente el colon izquierdo, hay un aspecto empedrado y las úlceras son superficiales y lineales, a diferencia de la tuberculosis que son. El otro aspecto que está descrito en tuberculosis es la válvula patulosa, que es una válvula que está entreabierta, pero es verdad que generalmente yo nunca he visto esto con tuberculosis. Fundamentalmente las úlceras transversales son las que dan la diferencial entre Crohn y tuberculosis. Y bueno, por supuesto, lo que todos conocidos en la histología, los granulomas confluentes calcificantes con la presencia de la lesión de Zinni-Zinnebar positivo. El tratamiento por todos es conocido.
4 medicamentos. La siguiente patología en cuanto a las infecciosas que traigo es la Yersinia. La Yersinia es una bacteria que generalmente coloniza la orofaringe de los cerdos. Se produce cuando se consumen alimentos relacionados con ellos. Y la clínica puede ser muy parecida a la enfermedad de Crohn, simulando una apendicitis. Generalmente puede dar diarrea y puede causar faringitis. Hay manifestaciones gastrointestinales como el eritema nodoso o la artritis reactiva en los pacientes que son positivos para HL27. Hay que considerar que se puede hacer por cultivo de heces y los anticuerpos disminuyen en el transcurso de los días. En el punto de vista endoscópico se presenta como úlceras en colon e ileum terminal, muy similar a la enfermedad de Crohn, una ileitis granulomatosa y la adenitis mesentérica, que pueden ser úlceras como ven aquí en la foto en la parte inferior, que pueden simular bastante bien a la enfermedad de Crohn. No está escrito el tratamiento que beneficia con tratamiento antimicrobiano para las enfermedades por Yersinia no complicadas, y en caso de enfermedades por Yersinia complicadas, el tratamiento puede ser ciprofloxacina o ceftriaxona. La actinomicosis. La actinomicosis es un habitante comensal de la cavidad bucal y el tracto digestivo. Generalmente la patologicidad se adquiere en un tejido necrótico. Generalmente está asociada a traumatismo o cirugía previa. El diagnóstico fundamentalmente se hace después de la cirugía, pero los pacientes se presentan con accesos y fístulas, y en la tomografía puede imitar a una enfermedad maligna o a enfermedad de Crohn. Más comúnmente se presenta del lado derecho y están descritos los granulomas de azufre en este tipo de pacientes. Generalmente el tratamiento es penicilina a largo plazo, y en los casos escritos en la literatura se presentan como unos pólipos, un color violáceo, fundamentalmente en el colon derecho. Las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente el diagnóstico está basado con proctitis, el diagnóstico diferencial, por supuesto, y tenemos las tres, donde la clamidia, el virus herpes simple y el treponema son los diagnósticos diferenciales, y uno tiene que estar muy atento al interrogatorio del paciente. Muchas veces niegan cualquier tipo de relación a través del recto, pero la presencia de úlceras, tanto en la clamidia como la presencia de úlceras en la sífilis, nos puede llevar a sospechar el diagnóstico, generalmente, y la presencia de enopatías. Estas imágenes que tengo son una paciente femenina de 30 años que se presentó con rectorragia, y le dimos estas úlceras en recto, y era una clamidia asociada a una enfermedad de transmisión sexual. Dentro de la infecciosa, el otro diagnóstico diferencial es la histoplasmosis. Con respecto a la histoplasmosis, recordar que es inhalación por suelos contaminados, puede ir desde una asintomática hasta limitada al pulmón, o estar diseminada sobre todo en pacientes mayores o con tratamiento a inmunosupresor como los anti-TNF. Las imágenes, recordar que se presentan como una patosplenomegalia, y las pueden presentarse úlceras o pólipos en todo el tracto gastrointestinal, con mayor frecuencia en el área del colon derecho e ilio. También recordar que puede afectar el esófago, y puede uno conseguir exudados oleogonosos en el esófago, y pólipos que tienen una característica, son los pólipos sésiles con una depresión central. El tratamiento, el diagnóstico se hace por serología fundamentalmente en sangre, y el tratamiento con anfotericina o itraconazol. Con respecto a la amibiasis, bueno, por la huella histolítica, más frecuente en países en vías de desarrollo, y va desde pacientes asintomáticos hasta dolor abdominal, diarrea y fiebre. En nuestro país es uno de los principales diagnósticos diferenciales en rectocolitis, y puede presentarse también con accesos hepáticos. Y las características endoscópicas de la amibiasis de los pacientes con una discreta colitis, hasta úlceras en todo el colon, o la úlcera única en el ciego, que es el tumor fantasma,
que muchas veces se asocia a este tipo de patología y el tratamiento como todos conocidos con metronidazol. Con respecto a la helmintiasis y de la parte infecciosa, el Strongyloides escapularis es endémico también en países en vía de desarrollo, ingresa por la piel y llega hasta el pulmón y luego se aloja en el tracto digestivo. Puede estar asociado con tos, diarrea, dolor abdominal y eosinofilia. Puede también presentarse con accesos hepáticos y colitis. Fundamentalmente lo hemos visto en pacientes con inmunosupresión y la característica que hemos visto es esta imagen como empedrado, sobre todo en el intestino delgado y colon. La otra característica importante es que respeta a la parte del recto y los infiltrados son ricos en eosinófilos con unas criptas que son intactas. Esto nos debe hacer sospechar de la presencia de estrongiloides, muchas veces visualizado por el patólogo en las biopsias, y el tratamiento con albendazol o ivermectina. Con respecto a las infecciosas, está la inidiasis por Schistosoma manzoni, también penetra por la piel, está la urticaria del nadador, también presenta síntomas parecidos al dolor abdominal, eosinofilia, y se presentan úlceras crónicas, pólipos y displasia asociados a los granulomas que rodean a los huevos depositados en las paredes intestinales. El tratamiento es con praziquantel. De verdad que nosotros hemos tenido muy pocos pacientes con este tipo de patología. Con respecto a la colitis isquémica, ya empezamos a hablar de las colitis vasculares. Las colitis isquémicas ocurren cuando el flujo sanguíneo está comprometido por alguna consecuencia, como puede ser el caso de una insuficiencia cardíaca, deshidratación, sepsis. Tiene una característica que es fundamental para el diagnóstico de la colitis isquémica, es que hay un punto de transición. De hecho, hay áreas de marcación isquémica asociadas en el ángulo esplénico como el punto de Griffin, en la unión recto-sinoidea como el punto de Sundet, y la región iliocecal, que hay escasez de vasos marginales. Estos son los puntos donde uno pasa de un colon totalmente afectado a un colon totalmente normal, y eso nos hace sospechar con bastante certeza que se trata de una colitis isquémica, sobre todo cuando uno hay demarcación en cualquiera de estos puntos. En la tomografía generalmente lo que observa es un engrosamiento de la pared y alteración de la grasa, y la endoscopia diagnóstica, y fundamentalmente lo que uno ve es eritema, edema, ulceraciones superficiales y profundas, y esto de los nódulos azules y negros que sugieren gangrena en eso, y por eso uno tiene que tener cuidado, sobre todo cuando está haciendo las endoscopias en este tipo de pacientes. El tratamiento fundamentalmente es un tratamiento de soporte con antibiótico-terapia y corrección de la causa que está originando la isquemia. Okay. Continuando con las causas, tenemos las causas vasculares, entre las cuales tenemos la vasculitis. Recordar que se manifiestan porque pueden presentar isquemia en cualquier parte del tracto, y se clasifican en vasculitis de grandes, de medianos y de pequeños vasos. El diagnóstico fundamentalmente se basa por el órgano lesionado, el tamaño de los vasos afectados y fundamentalmente la biopsia del tejido. Recordar que la vasculitis pueden coexistir con la enfermedad inflamatoria, y de hecho hay una asociación entre el vasculitis y arteritis de Takayasu en enfermedad inflamatoria. Nosotros actualmente tenemos una paciente que hicimos un diagnóstico, una arteritis de Takayasu. Fue difícil realizar el diagnóstico, pero a través de un PET pudimos ayudarnos para realizar el diagnóstico. El síndrome de Behçet es una vasculitis que puede afectar cualquier vaso en cualquier tamaño, incluyendo a la parte de las venas. Es común en áreas adyacentes a la antigua ruta de la seda y está asociado al alelo HL51. El diagnóstico clínico fundamentalmente se hace por actas orales y puede tener algunas de las características como pueden ser las úlceras genitales recurrentes, la uveitis como manifestación ocular y la prueba de la patología
como el test positivo en la parte de la piel. Desde el punto de vista endoscópico, la enfermedad es muy similar a la enfermedad de Crohn, afecta la región iliocecal y se producen las úlceras perforadas que se pueden ver perfectamente en la endoscopia. La característica histológica fundamental es que no está inflamado el tejido adyacente y el tratamiento fundamentalmente es con esteroides inmunosupresores y terapia anti-TNF. Con respecto a las causas por medicamentos, dividimos en tres grupos: los antiinflamatorios, el microfenolato y los antineoplásicos. Con respecto a los antiinflamatorios, uno siempre piensa en el tracto digestivo superior, pero hay que recordar que en el tracto inferior también son frecuentes, fundamentalmente intestino delgado y colon, y las estenosis en forma de diafragma son patognomónicas de este tipo de patologías. Pueden presentarse con erosiones, úlceras y colitis, también pueden ocurrir que mejoran fundamentalmente al suspender el medicamento. Recordar que el uso de inhibidores de bomba en estos pacientes es un factor de riesgo para producir patologías por AINE en el tracto digestivo. Con respecto al microfenolato, recordar que el 45% de los pacientes pueden presentar síntomas digestivos y que los hallazgos endoscópicos son frecuentes. A veces uno puede ver, no puede ver signos macroscópicos de enfermedad, pero son frecuentes. En cuanto a los antineoplásicos, recordar que estos medicamentos cada día se van a usar de manera más frecuente y que debido a que mejora la vida en varios tipos de cáncer, pero la enterocolitis es un efecto tal vez frecuente que puede originar perforación. Se pueden ver lesiones extensas en endoscopia, úlceras y enfermedad inflamatoria similar a la enfermedad inflamatoria. El tratamiento fundamentalmente de esteroides y anti-TNF ha sido descrito, evitar los AINE, y tenemos una paciente que nos hizo una fístula en el intestino delgado. Recordando las enfermedades monogenéticas, fundamentalmente para los pediatras, el inicio de estas enfermedades en edades muy tempranas, menores de 6 años, tiene un riesgo de tener una enfermedad similar a una enfermedad inflamatoria por alteraciones en la homeostasia del sistema intestinal, como puede ser la disfunción de la barrera o el aumento de la apoptosis epitelial, originando granulomas crónicos en el tracto digestivo. Las enfermedades pueden ser muy similares a la enfermedad de Crohn, pueden tener fístulas perianales y lesiones cutáneas. Son generalmente uno debe sospechar de ellas cuando vea que son refractarias a las terapias convencionales y se han descrito el tratamiento con éxito por receptores anti-leucina 1 y trasplante de médula ósea. Recordar que no existen marcadores específicos de enfermedad monogenética en exámenes endoscópicos e histológicos y que frecuentemente son diagnosticadas como enfermedades inflamatorias intestinales. Cuando uno tenga un paciente muy joven, familiares múltiples, miembros de la familia con esta enfermedad, retraso del crecimiento, trastornos endocrinos, infecciones recurrentes, alteraciones perianales graves, pensar que puede tener este tipo de enfermedades que pueden ser muy difíciles de diagnosticar. Hay otras causas que pueden confundir con enfermedad inflamatoria, como puede ser la diverticulitis, la colitis por derivación y la enteritis por radiación, pero aquí fundamentalmente el interrogatorio y la evaluación en el caso de la diverticulitis, que generalmente el segmento más afectado es el sigmoide, generalmente es un segmento. La histología no revela ninguna causa y fácilmente controlada con antibiótico-terapia nos hace sospechar de la presencia de los divertículos y de la diverticulitis. En el caso de la colitis por derivación, se encuentra que es un intestino que ha sido excluido, que generalmente se puede presentar meses o años después de la derivación, pero que desaparece al restaurar el tránsito intestinal. En el caso de la radiación, sí puede ser el diagnóstico un poquito más complicado, pero uno tiene los antecedentes de la radiación, sobre todo cuando supera los 45 grays, puede ser aguda o crónica, y generalmente se produce por obliteración
una vasculitis por obliteración de los vasos, causa isquemia, y fundamentalmente lo que uno ve en la endoscopia es esta mucosa pálida con múltiples ectasias vasculares y muchas veces úlceras que a uno lo llevan fundamentalmente a pensar en el diagnóstico de una enteritis por radiación. En la parte histológica lo que uno ve es el depósito de colágeno, inflamación y vasculitis exclusiva, y el tratamiento está descrito que puede ser con argoplasma y esteroides y enema de sulfato. Hay otras infecciones que pueden afectar al paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser la coinfección por Clostridium difficile y citomegalovirus. Uno siempre debe investigar en pacientes con enfermedad inflamatoria que no terminan de mejorar o tienen cierta resistencia al tratamiento, debes investigarlo. Fundamentalmente el diagnóstico se hace el examen de ese, la presencia de las células membranas en la endoscopia generalmente es menos del 30-40% de los pacientes, y el tratamiento fundamentalmente es con metronidazol por vía oral o vancomicina. El trasplante fecal, de verdad que hemos tenido pocos pacientes que hayamos tenido que usar. En el caso del citomegalovirus, es importante recordar que es común en los pacientes con enfermedad inflamatoria, sobre todo en terapias con inmunomoduladores. Hay que estar y hacer el diagnóstico diferencial entre la presencia del citomegalovirus y la enfermedad por citomegalovirus. Recordar que el tratamiento fundamentalmente es por glanciclovir por cirugía y luego cambiar la vía oral por vancomicina. Hay otros diagnósticos diferenciales en enfermedades recurrentes, concurrentes con enfermedad inflamatoria, como pueden ser los accesos criptoglandulares, los accesos pilonidales y la adenitis supurativa, como diagnóstico diferencial en pacientes con enfermedades con fístulas perianales. Bueno, creo que con esto creo que ha sido intentado hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo haciendo hincapié en la parte endoscópica. Es importante repasar los detalles de cada una de estas patologías para uno poder hacer esos diagnósticos diferenciales y recordar que la perfección es imposible, pero buscándola podemos conseguir la excelencia. Muchísimas gracias por su atención.